Hermosa reunión. Bueno, ya que todos están hablando de las luchas, creo que cuando uno planea, ¿no? Una vigilia, cuando uno tiene pensado, le voy a hablar a tal hermano, cuando uno se propone, ¿no? Cuando salen estas cosas de levantamiento, ¿no? de hermanos para servir al Señor, y al diablo se le remueve el espero. Entonces, quédese tranquilo, hermanos, que toda esta semana hemos estado luchados en una o tal manera. Y el enemigo, aún con todas esas luchas, aprovecha. ¿Bien? Yo quiero hablarte de la tentación, porque creo que todos en esta semana hemos sido tentados a algo, pero se los aseguro. No porque lo diga yo, sino porque es nuestra naturaleza. Es la naturaleza de los seres humanos, ¿no? La naturaleza pecaminosa. Continuamente somos tentados con pensamientos, con palabras. Bueno, la tentación es un deseo de la carne de hacer algo que nosotros sabemos que bajo las Escrituras está mal. Que nosotros seamos tentados significa que se nos viene, ¿no?, el deseo de querer hacer algo que va contra la ley del Señor. Eso es la tentación. ¿Bien? Es una de las herramientas más comunes que utiliza el enemigo. ¿Bien? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que la tentación es un pecado? No es un pecado la tentación. Pecado es acceder a la tentación. Ese es el pecado. Por ejemplo, yo me enojo con un hermano que me dijo algo que me ofendió. Por adentro mío tengo una gana de que salga del viejo hombre, como dicen muchos. Entonces me entra la tentación. ¿Bien? Nosotros somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, dice la Biblia. ¿Saben lo que es la concupiscencia? Una concupiscencia es un deseo de algo carnal. Bien, somos tentados conforme a nuestros deseos. Mi deseo en este momento es agarrar de cogotes, hermano. Es un ejemplo, ¿no? Que me dijo algo que me ofendió. Automáticamente el enemigo está ahí atrás, esperando que vaya Marquito y se haga el kickboxing. Pero ¿qué pasa? Me viene a mí un pensamiento en ese momento baja el Espíritu Santo. No, Marcos, eso que vas a hacer no está bien. Tenemos dos caminos. Si yo voy y hago y accedo a la tentación, ahí cometo un pecado. Pero si yo resisto, ¿qué pasa? Salimos victoriosos. La palabra del Señor dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él no va a ir de ustedes si ustedes lo resisten. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es personas decididas. ¿Bien? Dice la palabra del Señor que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando ustedes nacen de vuelta, cuando nosotros decimos nacemos de vuelta, nosotros sabemos que debemos dejar de practicar el pecado. Eso significa dejar de pecar y no. Lamentablemente nadie en este mundo puede dejar de pecar, porque es nuestra naturaleza. Ahora, como dijo el pastor, nosotros somos libres, el Señor nos hizo libres. Ahora dice el Señor, no utilicen esa libertad como pretexto para pecar. ¿Bien? Uy, se me escapó una mala palabra. El Señor, como sabe nuestra naturaleza y conoce nuestra naturaleza, ¿qué hace Dios? Mirá, hijo, yo todas las mañanas renuevo mi misericordia. Yo te quiero ver arrodillado todas las mañanas, porque el Señor conoce nuestra naturaleza. Pero un corazón que nace de nuevo, que dice, no practica el pecado. Se me escapó una mala palabra, no es que estoy todos los días bajando los santos como el compañero de Pablo, bajando los santos de arriba. No practicar el pecado es dejar, la tentación va a venir, pero no acceder a ella. ¿Bien? Amén. Entonces yo puedo mirar, una mujer puede mirar a un hombre, o un hombre puede mirar a una mujer,
Eso no es pecado. El pecado, ¿saben cuándo entra? Cuando uno desea a la otra persona. Cuando uno desea a la otra persona, ahí entra el pecado. Entra por los ojos. Entonces, acá nosotros nos encontramos ante un dilema, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo hacemos? ¿No? Muchas veces para muchos es difícil el no acceder a la tentación del enojo, de la mentira, cuando estás entre las cuerdas y se te escapa una mentira, ¿no? A muchas personas y a muchos cristianos les pasa, ¿no? Que mienten, que dicen malas palabras, que, no sé, están en fornicación, que adulteran en el corazón. Entonces, vamos a abrir el primer versículo de la palabra del Señor, que es Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Bien? Nosotros tenemos a nuestro Dios, a Jesús, que Él fue tentado en todo lo que ustedes se puedan imaginar. La Biblia dice en todo, no dice en algo ni en algo chiquito, dice que Jesús fue tentado en todo. Si ustedes se ponen a pensar las tentaciones que uno vive todos los días, piensen que la mayoría de ellas Jesús las pasó. Pero ¿qué dice? La Biblia al final dice, pero sin pecado. Esa es la diferencia que marcó Jesús en esta tierra. Y es lo que el Señor busca que los cristianos hagan, ¿no? Entonces, un cristiano que tiene una semana luchada es un cristiano que está continuamente tentado, siendo tentado. Entonces, muchas veces a nosotros se nos hace imposible controlar los pensamientos que nos bombardean día a día, pero nosotros debemos manejarlos con sabiduría. ¿Bien? Yo anoté acá, puse que la tentación más peligrosa a la que un cristiano es sometido es alejarse de Dios. Es la tentación más peligrosa para nosotros. Cuando uno viene y se compromete en el camino del Señor y las cosas no empiezan a salir como uno imaginó, uno quizá pensó que venía el camino del Señor y iba a ser todo color de rosas, y el Señor nos bendice, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor los mandó al desierto, ¿por qué? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8, que Él los mandó al desierto porque quería saber qué es lo que había en su corazón. Y muchas veces a muchas personas les pasa eso, ¿no? El Señor quiere saber qué hay en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Y aparecen las pruebas, aparecen las luchas, y un corazón que busca al Señor genuinamente, ¿qué va a hacer? No va a dejar a Dios. ¿Amén? No lo va a dejar de ninguna manera. Yo creo que cualquiera de los que estamos acá hemos pasado de todo. A mí particularmente, y cada uno sabrá, pero jamás en mi vida se me cruzó alejarme del camino del Señor. Sí me enojé, sí dije más palabras, sí mentí, sí me pasó de todo, pero nunca de nada de lo que me pasó dejar el camino del Señor. Porque nosotros tenemos que saber que sin Dios nosotros no somos nada. Nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Nada podemos hacer. Nosotros, acá, nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor todo lo que nosotros busquemos. Nada vamos a poder hallar lejos del camino del Señor. Y yo quiero que busquen Santiago 1:13. Ahí está. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o cuando de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Qué más dice? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, dice la Biblia. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser sabios. El Señor nos pide que nosotros seamos sabios. La tentación va a venir. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para pasarla? Bueno, tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos uno de los ejemplos más claros, que fue cuando Jesús fue llevado al desierto. ¿Bien? Cuando Jesús fue tentado.
Veamos lo que hizo Jesús. ¿Quieren que veamos lo que hizo Jesús? Vamos a Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, acá tenemos el primer versículo. Jesús dice que fue llevado, por el Espíritu al desierto. Nosotros leímos en la palabra del Señor que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? El Señor permite que nosotros seamos tentados. Él no nos tienta porque Él no puede ser tentado con el mal. Él no tienta a nadie. Pero el Señor permite que nosotros pasemos por la tentación. ¿Bien? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieran en pan. Díganme en qué parte de ahí Jesús dijo que tenía hambre. En ninguna parte. El diablo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Bien? El diablo sabe cuál es tu debilidad. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. ¿Y dónde va a ir su tentación? A donde nosotros estamos débiles. Jesús hacía 40 días que no comía. ¿Bien? Que estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y dice que tuvo hambre. ¿Y cómo sabía el enemigo? Y el enemigo sabía. Entonces dijo, ¿por qué no convertís esa piedra en un pan? En una rosca de Pascua. No, eso no dijo. En un pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Oh, lo que sabe de la ley del enemigo. El enemigo se la conoce entera. El enemigo fue uno de los ángeles más importantes de Dios. Entonces el enemigo, fíjense, dice la palabra del Señor que el diablo mismo se puede vestir como ángel de luz. El diablo mismo, predicándole a Jesús, tírate, tentándolo con la palabra del Señor. Si el Señor dice, creo que en el Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles, dice, mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús. Y porfiado, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasó cuando el Señor resistió la tentación? Dios, su Padre, le mandó ángeles que le sirvan. Una vez que nosotros hayamos pasado la prueba, el Señor tiene preparado lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa? Si una persona, qué sé yo, esto se lo invento, ¿no? Una persona desea en el camino del Señor encontrar una pareja, pero es una persona que tiene reacciones violentas. ¿Creen que esté preparado para recibir una persona? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a poner enfrente de tentación. El Señor lo va a probar hasta que en su corazón Él sepa que Él no puede dejar caer en la tentación del enemigo. Cuando Él haya pasado esa tentación, el Señor le va a mandar la bendición. Y así pasa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros resistimos la tentación, el Señor te manda lo que vos necesitas. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice Lucas 22:31. Cuando Jesús anuncia que Pedro lo iba a negar, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, le decía a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le pidió al Señor que quería zarandear a los discípulos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios le permitió al enemigo. Jesús después de eso, Simón después de eso negó a Jesús.
El diablo le pegó una buena zarandeada, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió, porque había algo en el corazón de Pedro que tenía que salir. Entonces, si Dios permite que nosotros seamos tentados, Dios no lo hace porque Dios sea malo, porque el Señor dice que Dios no puede ser tentado por la maldad, ni Él tienta a nadie. Si alguna vez pensaste que el Señor te tentó, sacá ese pensamiento que no viene de parte del Señor. Dios no tienta a nadie, pero el Señor a veces permite que nosotros seamos tentados. Y el diablo dice que pidió a Dios, que quería zarandear a los discípulos. Miren cómo es el enemigo continuamente maquinando contra los hijos de Dios. Como les dije hoy, el propósito por el cual Dios dejó que el pueblo de Israel camine 40 años en el desierto, dice Deuteronomio, que era porque Dios quería saber qué es lo que había en su corazón. Y yo quiero que ustedes piensen en qué es lo que hay en su corazón hoy. Si hay alguna raíz de amargura, si hay falta de perdón, si hay falta de compromiso, quédense tranquilos que hasta que ustedes no terminen con eso, hasta que ustedes dejen de un lado las cosas del mundo y pongan la mira en las cosas del Señor, el Señor, hasta que nosotros no cambiemos, el Señor no te va a mandar eso que vos necesitas. Por eso es que el Señor te pide, el Señor te deja pasar por esa prueba, por ese problema, para que nosotros nos determinemos. Jesús fue determinado por el enemigo, en ningún momento titubeó, en ningún momento. Jesús fue determinado, y eso es lo que Dios busca para nuestras vidas, que seamos determinados. Amén. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Bien? Nosotros vamos a ser tentados siempre, hermano, eso sépalo. Ahora, ¿qué hacemos con esa tentación? Eso es lo que el Señor nos encargó a cada uno de nosotros. Cuando un corazón está alineado a las cosas del Señor, vamos a ser como Jesús, a resistir al enemigo. Hermano, yo le pido en esta noche que en su corazón usted hable con Dios y le pida que le renueve las fuerzas para resistir la tentación. Yo sé que muchos han tenido el deseo de dejar de congregarse, sé que muchos han tenido el deseo de soltar todo, porque a veces no ven los frutos, pero el Señor, algo que ustedes tienen que saber, dice la palabra de Dios, que Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Amén. O sea que la prueba que estás pasando, si el Señor la permitió, es porque la puedes soportar. Amén. Y cuando la soportes, déjame decirte que el Señor tiene algo grande para vos. Eso es lo que busca el Señor. Amén. Dios quiere confrontar lo que hay en nuestro corazón. Había una historia que contaba un locutor de una radio que le había pasado a él en la escuela. Dice que tenían un profesor de educación física que le gustaba el atletismo, ¿bien? Y en una de las clases dice que él les empezó a enseñar el salto en largo, ¿bien? Y dice que todos corrían hasta la línea y saltaban y trataban de saltar con toda la fuerza para hacer el mejor salto. Bien, y todos saltaban y el profesor miraba y no decía nada, ¿bien? Dice que en un momento el profesor paró la clase y les dice que todos, absolutamente todos, estaban cometiendo un error. Era un error chiquito, pero que cambiaba mucho el resultado, lo que a ellos les pasaba con el salto, ¿bien? Bueno, dicen los alumnos, dice, no sé, nos pedirá que saltemos con más impulso, nos pedirá que corramos más rápido, nos pedirá, no sé, que alguno nos dará, algo estamos haciendo mal. Y dice que el profesor les dice, cuando ustedes lleguen a la línea, cuando ustedes llegan a la línea para tomar impulso, dice, todos absolutamente están mirando la línea, todos. Le dice, hagan esta prueba, cuando lleguen a la línea, levanten la cabeza para arriba y peguen su mejor salto. Y dice que empezaron los chicos a correr y cuando llegaban a la línea levantaban la cabeza para arriba y dice que el salto que ellos hacían era mucho más grande y superaba el salto anterior. ¿Qué significa esto? ¿Qué reflexión
decía este locutor en un programa de radio cristiano, muchas veces dice, nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas del mundo, en los deseos de la carne. ¿Y qué pasa? Nosotros no llegamos, nunca vamos a llegar, nunca vamos a dar nuestro mayor salto de fe. Pero dice, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el consumador y el autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Cuando nosotros vamos a dar un salto de fe, cuando nosotros vamos a poner a prueba nuestra fe, dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús. Y les puedo asegurar que la prueba que ustedes están pasando, la van a pasar y casi ni se van a dar cuenta. Porque el Señor lo que pide es que ustedes lo miren a Él, no miren las cosas de este mundo. El diablo, que va a querer que nosotros accedamos a la tentación, que bajemos los brazos, que dejemos de congregar, que dejemos de confiar en el Señor. Pero el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. Dice que Él sufrió en la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Hermano, en esta hora y en este tiempo de pruebas y de lucha para la iglesia, no es casualidad, sino porque se viene algo grande para esta iglesia, se viene algo grande para tu vida. Y en esta hora esta palabra va enfocada a que ustedes resistan al enemigo, porque el enemigo va a venir a charlarles al oído con ideas. ¿Bien? Va a mandar personas. El enemigo a toda costa va a querer que ustedes se dejen de congregar, dejen de servir, dejen lo que a ustedes les hace bien y lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. ¿Cómo vamos a resistir al enemigo? Puestos los ojos en Cristo. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, bendito Padre, por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra sirve para enseñar, para redarguir, Señor, para juzgar, bendito Señor. Padre, en esta hora tu palabra, Señor, ha hablado a nuestros corazones, bendito Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas y que en estos tiempos, Señor, en que el enemigo se ha levantado contra sus hijos, Señor, tú nos des fuerzas para que podamos resistir toda tentación que venga de la carne, bendito Señor Padre, porque sabemos que se vienen cosas grandes para esta iglesia, bendito Señor. Gracias, Se vienen promesas, Señor amado, cumplidas, bendito Señor, para esta casa, bendito Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos, bendito Señor, que cada día, Señor, ponen su mirada en ti, bendito Señor Padre, porque se ven los frutos, Señor, se ven los frutos, bendito Padre. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos por los pastores, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Padre, tu palabra dice que nosotros recordemos, Señor, las enseñanzas de los pastores, Señor. Dice que consideremos cuáles fueron el resultado de sus obras, Señor, y que imitemos su fe, dice tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, Padre, que tú bendigas a los pastores de la casa, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, y que tú los prepares para lo que tú tienes para ellos, bendito Amén. Señor. Padre, sabemos, bendito Dios, que tú tienes cosas grandes para nuestra congregación y para nuestras vidas, Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.